Hoy nos acompaña María Elena Zúñiga para desarrollar este webinar que nace a partir de las diferentes conversaciones que en el pasado hemos tenido Mari y yo. Mari es en la firma la encargada interna de nuestra gestión de talento, pero también es la directora de la práctica, de toda la práctica de gestión de talento que tenemos en la organización. Además, es una fanática de los temas de seguridad y ciberseguridad y le entiende bastante al trámite, así que ha sido un bastión muy importante del lado de nuestra consultoría en seguridad de información, eh, principalmente cuando nos hemos enfrentado a obstáculos muy interesantes que tienen que ver con la participación o la no participación de la gestión del talento humano en la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Y de ahí nace un poco la idea de tener este conversatorio basado, quizás no para cubrir exactamente todas las dudas y todos los elementos que intervienen en el proceso de implementación, pero sí quizás para tomar los principales aspectos que de alguna u otra forma nos impactan de gran manera o en gran medida para llevar a buen puerto o para llevar con éxito un proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Yo creo que primero, antes que nada, agradecer a la gente de B-Race, ¿verdad? El grupo profesional de B-Race, que es nuestro patrocinador para poder ejecutar este tipo de webinars, que no tienen ningún costo. Y además de que es nuestra herramienta, ¿verdad? Toda la parte del sistema de gestión del recurso, del riesgo que se involucra a través del proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad de información, lo llevamos por medio de la herramienta B-Race y se convierte no solo en nuestra herramienta de registro y control, sino también en nuestra herramienta de inteligencia y la que nos permite también generar ya procesos de ciencia de datos, porque tenemos a través de B-Race, tenemos la gestión del riesgo, que la herramienta es para gestión del riesgo integral, pero tenemos nuestra gestión del riesgo de seguridad de la información, vinculado a los activos, a los procesos, ¿cómo se llama? A los diferentes objetivos organizacionales. Y nos permite o nos facilita la implementación de la estrategia de seguridad de la información, pero también a través de la plataforma en la que está implementada nos permite hacer procesos de ciencia de datos y hemos estado trabajando y aprendiendo junto con Mari, de cómo lograr modelos de predicción del comportamiento de las personas. Por supuesto, a través de una base de datos robusta de información en las diferentes actividades en las que se relaciona la gestión del talento humano. Y tratando de llevar esa implementación a una práctica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, quizás el primer elemento aquí interesante para nosotros, voy a hacer una pequeña introducción para luego ya conversar con Mayra directamente sobre nuestras consideraciones. Está relacionado con la necesidad de que la organización como tal entienda, comprenda y viva diariamente el tema de seguridad de la información, ¿verdad? Está más que claro, hasta en los últimos eventos recientes, por ejemplo, Venezuela y otro tipo de cosas, que las capacidades de los buenos y las capacidades de los malos también, ¿verdad? Este, son de consideración, cambian todos los días, ¿verdad? Hay amenazas nuevas todos los días y la organización per se tiene que pensar en tiene que pensar en seguridad de la información, tienen que hablar el lenguaje, ¿verdad? Entonces, el rol que juega la parte del talento humano en la implementación de la seguridad de la información es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. Hay un mal entendimiento en las organizaciones en que con tecnología se resuelve los temas de seguridad de la información y no es así, ¿verdad? De hecho, si nosotros pensamos seguridad de la información sin la participación de las personas, del factor humano, ¿verdad? La seguridad se vería algo como así, ¿verdad? Siendo el muro todo el tema tecnológico, ¿verdad?
pero con una serie de hoyos, con una serie de pasos, con una serie de rupturas o de brechas, ¿verdad? Porque la gestión o el factor humano no está sumando, ¿verdad? Entonces, el primer elemento aquí, y quizás la columna vertebral de lo que vamos a hablar, es lo importante, lo relevante, ¿verdad? Lo sublime que es la participación del factor humano dentro de la implementación de un mecanismo de seguridad de la información, sea cual sea, ¿verdad? Normalmente se usa un sistema de gestión, pero en cualquier práctica que la vamos a revisar un poquito más adelante para dimensionar un alcance, ¿verdad? La participación del factor humano es fundamental y la gestión como tal de ese factor humano entonces se convierte en un apalancamiento, en una subestrategia para lograr un proceso efectivo de implementación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de un esquema como este. Muy simple, ¿verdad? Tratamos de simplificarlo, ¿verdad? Donde tenemos dos grandes áreas, una que es la ciberseguridad y la seguridad de la información. Las separé para efectos de la presentación, pero evidentemente ambas son una sola, ¿verdad? La seguridad de información es la gran sombrilla que cubre la ciberseguridad. Pongo ciberseguridad como tal por separado, entendiendo que son todos aquellos procesos que de alguna forma se pueden automatizar en un alto grado, ¿verdad? Pero sin embargo, el núcleo, el factor común, ¿verdad? Entre la seguridad de la información y la ciberseguridad siguen siendo las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que es automatizado requiere monitoreo, lo que es automatizado requiere activación, requiere gestión, requiere manejo, ¿verdad? Requiere vigilancia. Y la seguridad de la información como tal requiere de una participación muy fuerte basada en la cultura, en el conocimiento, en el entendimiento, en la participación activa de ese factor humano, ¿verdad? Entonces, como vimos en el slide anterior, una seguridad de la información de forma integral sin ese factor humano, ¿verdad? Es como tener, no sé, la ventana cerrada y la puerta abierta, ¿verdad? Es algo así. ¿Ok? Me permito usar un par de estadísticas adicionales para entender un poco más el impacto, ¿verdad? En esta estadística nosotros vemos o lo que quiero hacer recalcar es que debemos de entender como el factor humano, ¿verdad? No solo las personas, sino todo lo que usan esas personas, ¿verdad? Los dispositivos móviles, los administradores de tecnología, eh, ¿cómo se llama? Las implicaciones que tiene el Internet de las cosas, ¿verdad? Entonces, y cómo una fuente personal podría contaminar también una fuente organizacional, ¿verdad? Entonces, dirían en un término beisbolístico, ¿verdad? Que todo lo que tiene que ver en seguridad, que empiezan las personas, eso normalmente pica y se extiende, o sea, ¿verdad? Tiene la capacidad de evolucionar e implicar no solo a otras personas, sino también a una organización, ¿verdad? Y cuando hablamos de temas porcentuales, nos vamos a dar cuenta que cuando sumamos esos porcentajes, como factor o como iniciador de un ataque, ¿verdad? El componente relacionado con el factor humano es muy alto, muy, muy alto. Además, si revisamos estas estadísticas que son más de carácter empresarial, nos vamos a dar cuenta, cuando vemos esos números, nos vamos a dar cuenta ahí que estos números tienen que ver con, ¿verdad? Con falta de conocimiento, o el conocimiento transformado en falta de entendimiento, ¿verdad? este, de problemas con un plan de comunicación, problemas para generar capacidad, ¿verdad? Capacidad no solo técnica, sino capacidad de respuesta. ¿Verdad? Con eso tienen que ver esos números, ¿verdad? Capacidad o la imposibilidad de generar un criterio sólido en la organización para gestionar los temas de seguridad de la información, ¿verdad? Entonces vean que empezamos a hablar ya mucho de tareas que tienen que ver con lo que hace la gestión del talento humano, ¿verdad? Sí, tenemos problemas con el entendimiento de las políticas, ¿verdad? Si las políticas no están escritas en un idioma de negocio, un idioma cristiano en el que la gente lo entienda, ¿verdad? Va a ser muy difícil y eso también tiene que ver
con esa participación, no solo de gestión de talento humano, sino de las otras áreas de la organización también, ¿verdad? De igual forma tiene que ver con la imposibilidad o la incapacidad de poder tomar decisiones de peso, ¿verdad? Que puedan impactar el negocio. Entonces, tiene que ver un poco con la organización, con la estructura, ¿verdad? Con el nivel de mando que se le da a la seguridad de la información y también con el nivel de madurez. En todo caso, lo podemos resumir de esta forma, ¿verdad? Con el nivel de madurez que tiene una organización o que tiene la gestión del talento humano dentro de una organización. Evidentemente, aquí estamos generalizando, ¿verdad? Cada organización tiene su propia receta, cada organización tiene su propia realidad, ¿verdad? Y en los procesos de implementación es cuando uno determina cuál es la mejor estrategia, ¿verdad? En todo caso, lo que uno busca siempre en la gestión del talento humano para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información es que el talento humano esté dentro de la esfera de influencia, ¿verdad? O sea, que tenga una capacidad decisoria, normalmente no necesariamente en la parte económica, ¿verdad? Pero sí en la decisión de negocio, sí en las decisiones que se toman a nivel usuario, ¿verdad? Y sí que puede impactar en la toma de decisiones que se hace en ese rol, digamos, de patrocinador con ese rol de coach en los temas de seguridad de la información. Y hablando de roles y responsabilidades, también es un tema muy interesante, ¿verdad? Y lo vemos en esta estadística cuando si no se conoce, si no se formaliza la seguridad de la información dentro de cada perfil, dentro de cada rol, si no se formalizan estas responsabilidades, pues también es una falencia que podríamos encontrar en el tema de recursos humanos, ¿verdad? Para la implementación de la seguridad de la información. Ahora, ujú, ¿qué connotación tiene esto? ¿Verdad? Esto es un alcance, y es un alcance limitado prácticamente a un estándar, a un marco de referencia que es la ISO 27002 o 27001 y al marco, ¿cómo se llama?, de aplicación en la 27002. ¿Verdad? Y nos vamos a dar cuenta ahí que tenemos un montón de prácticas, ¿verdad? Prácticas que son altamente tecnificadas y prácticas que no lo son, ¿verdad? Entonces, esta fotografía, nosotros, por ejemplo, los cuadritos celestes, tienden a ser prácticas que están con una alta orientación a la participación de las personas, ¿verdad? Las políticas, la organización interna, la seguridad física, los procedimientos, los temas de cumplimiento, ¿verdad? Y entonces, y no es que las otras no tengan, ¿verdad? Por ejemplo, las que son un poco más naranja, ¿verdad? Un naranja oscuro, por ejemplo, la parte de movilidad y teletrabajo, ¿verdad? La clasificación, por ejemplo, la clasificación es un tema que impacta severamente la seguridad de la información, ¿verdad? Porque si yo hago una clasificación de la información y yo digo, y soy muy laxo en esa clasificación, eso tiende a la confusión, ¿verdad? Y trae problemas en el manejo de lo que sería una información confidencial, una información pública, una información interna, ¿verdad? Sí, y en todo, o sea, el mensaje de esto básicamente es que en ese alcance, en ese macro alcance que tenemos aquí, porque cada uno de estos elementos se descomponen en prácticas, ¿verdad? El entendimiento, la participación y el compromiso no solo de la alta gerencia, sino también por ejemplo, de la parte de gestión del talento humano, se vuelve fundamental, ¿verdad? Entonces, toda esta entrada básicamente es para que no nos equivoquemos, ¿verdad? Y para no equivocarse en seguridad de la información, en la implementación de la seguridad de la información, no solo es un tema técnico, ¿verdad? No solo es un tema técnico. Y creo que esa era la idea de lo que he dicho antes, ¿verdad? Necesitamos básicamente que esto tenga una connotación integral, ¿verdad? Y que las diferentes gerencias que tienen impacto en la toma de decisiones, impacto en la organización, impacto en el perfil del profesional que traemos, impacto en los procesos disciplinarios, en el entendimiento, en la capacitación, en la generación de conocimiento, ¿verdad? Es fundamental, porque si no, nos podría pasar como lo que está en la imagen, ¿verdad? Sí, empezar a tener un proceso de defensa, ¿verdad? En el lugar equivocado. ¿Verdad? Entonces, todo este proceso de seguridad de la información tiene un paso importante en la organización, en la cultura, en el conocimiento, en el entendimiento, ¿verdad? En el comportamiento.
y en la conciencia, ¿verdad? En sí de lo que estamos protegiendo, de conocer lo que estamos protegiendo, ¿verdad? Bajo criterios como los que están ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos que implementar seguridad de información pensando en que vamos a ser atacados. Ujú. Y todos los esfuerzos que se hagan tienen que ir orientados a ese tema, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que estamos transmitiendo el mensaje correctamente, ¿verdad? Entonces, bajo esta pequeña introducción, ¿verdad? Aquí le traigo a Mari ciertos retos, ¿verdad? Ciertos retos de conversación y para ubicar o alinear lo que gestión del talento humano puede hacer por nosotros, los implementadores de seguridad en información, ¿verdad? Entonces, Mari, yo he definido, digamos que cuatro categorías y una para que hablemos de forma general. La primera es la organización, la segunda es el ciclo vida del recurso humano, la tercera es el proceso de concienciación, entendiendo que concienciación puede estar dentro del ciclo de vida, pero quise separarlo por lo importante que es, ¿verdad? Y luego el seguimiento del recurso humano, y no es que no es un tema de vigilancia, ¿verdad? Pero quizás podría ser. Ahí me perdonan los que son de recursos humanos, porque yo no necesariamente manejo el lenguaje como ustedes lo manejan, ¿verdad? Y si estoy generando un mal entendimiento, pues Mari me va a corregir, ¿verdad? Y finalmente que hablemos de temas generales del tema de protección de los datos, ¿verdad? Entonces, María, en los temas de organización, te comento un poco cuál es el aspecto o lo que está aquí, ¿verdad? Como lo dije previamente, o sea, vamos a ver, lo primero aquí es la participación del negocio entendiendo a la seguridad de la información como una estrategia. Ujú. ¿Verdad? Entonces, eso tiene implicaciones como tal, ¿verdad? Si la seguridad de la información se ve como una estrategia, tiene que tener el impacto necesario dentro de todas las áreas de la organización. Entonces, la seguridad de la información tiene que verse como algo transversal, ¿verdad? O sea, cruza la organización de lado a lado, no solo estructuralmente, sino a nivel de los procesos, ¿verdad? Sí, tiene que ser así. La seguridad de la información significa que debe haber un balance entre lo que es el negocio y lo que es la seguridad de la información, ¿verdad? Ni tanto negocio y poca seguridad, ni mucha seguridad y poco negocio, ¿verdad? Entonces tiene que haber un balance. La seguridad de la información necesita ser apoyada por una estructura organizacional y aquí podemos hablar de una estructura organizacional directa que tiene que ver los que gestionan o gobiernan la seguridad, los que gestionan la seguridad de la información, ¿verdad? Aunque debe haber gobierno también, ¿verdad? Y una indirecta que son todas las otras áreas del negocio, ¿verdad? Entendiendo que la seguridad de la información es una estrategia, ¿verdad? Entonces, todas las organizaciones, todas las otras áreas de la organización tienen responsabilidad también sobre la implementación, ¿verdad? Porque al final esto es un tema de riesgos, ¿verdad? La claridad y la formalidad de los roles y las responsabilidades, ¿verdad? Y el asegurarse de la toma de decisiones, como lo dije previo, en el tema de seguridad de la información, las decisiones que se deben de tomar tienen que tener un peso sustancial, ¿verdad? Para poder lograr ese balance, ¿verdad? Porque si yo pongo seguridad de la información en un nivel muy bajo, por debajo de una gerencia financiera, por debajo de una gerencia de TI o una dirección de TI, ¿verdad? La capacidad de que esa decisión tenga el peso necesario y suficiente contra el negocio va a ser mínima, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí hay retos importantes. Entonces, Mari, bajo ese escenario, ¿verdad? Desde la práctica de gestión de talento humano, ¿qué me puedes compartir, ¿verdad? Hola, buenos días primero a todos. Igual recordarles un pequeño comercial que pueden ir a hacernos preguntas y comentarios. La idea es poder enriquecer este espacio también con las experiencias que cada uno de ustedes tienen o les da, digamos, sienten que directamente en las organizaciones o han conocido. Muchas veces, ya entrando en materia, muchas veces nosotros nos preguntamos desde gestión del talento humano. ¿Cómo puedo ser yo más estratégico? ¿Cómo hago yo para decirle a la organización que recursos humanos no solamente es una parte administrativa operativa, sino que es un área donde los profesionales que formamos parte de ella podemos llegar y sentarnos con otras áreas de la organización, ¿verdad? Entonces, ¿qué más importante que hacernos aliados del área de todo lo que es seguridad de la información? Cuando vemos estos aspectos desde nuestra posición, ¿qué podemos hacer? Una comunicación constante,
Debemos asegurarnos, como dice aquí, la estructura organizacional. ¿Qué debemos hacer nosotros? Desde el inicio, acompañar, ver si la estructura está bien definida, si los roles y las responsabilidades, las competencias de quienes formamos parte de estas organizaciones están bien alineadas, si las áreas están bien distribuidas. A veces nos encontramos sorpresas de que un área, por ejemplo, que un área de seguridad reporta operaciones. Y uno dice, ¿por qué operaciones? O que un área de planilla le reporta a finanzas. Hay un tema de procesos, eso también tenemos que entenderlo, ¿verdad? Yo creo que nuestra posición es desde ahí, cuando hablamos de estructura y de roles y ese entendimiento de la estrategia es cómo incorporarnos con esas áreas de lo que es seguridad de la información, desde la estructura, desde los roles y tener claro quiénes son los tomadores de decisiones. Ok, de acuerdo. Ahora, vos mencionabas una palabra que me pareció muy interesante, las competencias, que eso da paso al siguiente punto, ¿verdad? Pero aquí, que digamos, en las organizaciones en las que vos has participado y tienen peso, ¿qué peso puede tener, por ejemplo, recursos humanos cuando seguridad de la información la visualizan como algo muy operativo? ¿Verdad? Se puede, más bien la pregunta es si a través del talento, de esta gerencia, talento humano, gerencia de recursos humanos, como se llame, tendría la capacidad de poder subir de nivel a un tema de seguridad de la información. Sí la tenemos. Yo Ujú, siempre he dicho que nosotros desde talento humano tenemos que ir borrando como esa imagen que dicen, bueno, recursos humanos es para que contrate, que es un proceso súper estratégico. Desde ahí, de hecho, ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Que desde el proceso de una contratación, nosotros ya podemos hacer nuestro puesto y nuestra función, nuestra presencia en las áreas de las organizaciones más estratégicas. Podemos aliarnos a lo que son las áreas, conocer, ir a las áreas, conocer qué hacen, por qué lo hacen, no decir, mira, seguridad de la información es el problema de esa área. El tema de ventas es problema de ventas, ¿verdad? Voy a poner, aunque ahorita estamos hablando de seguridad de la información, pero es parte de eso, ¿verdad? Nosotros tenemos las capacidades y las competencias, obviamente debemos, como todos, prepararnos, conocer, involucrarnos, entender quiénes son nuestros clientes internos para podernos sentar con ellos y poder ser un socio estratégico, poder ser un apoyo y no simple y sencillamente que nos vean al final, ustedes son los que amonestan, ustedes son los que despiden, ustedes son los que pagan, ujú. ustedes son los que resuelven problemas emocionales, sino que nos vean más bien como que a la hora de tomar decisiones en temas tan flexibles, nos vuelvan a ver y decir, aquí estamos. Correcto. Mira, me gusta eso de ser los primeros en aprender, ¿verdad? Me parece que cuando uno le va a exigir a las otras áreas de la organización conciencia, conocimiento y demás, quizás desde recursos humanos esos deberían de ser, junto con la junta directiva, ¿verdad? Y la parte gerencial alta, entender las implicaciones y las consideraciones que tiene la seguridad de la información y la importancia, que creo que es donde está siempre el punto relevante, la importancia que tiene la participación de las personas en la implementación de la seguridad de la información. Ujú. Totalmente. De hecho, no sé si algunos de los que están aquí han vivido la experiencia, pero yo sí tuve la experiencia en otras organizaciones que elaboré, que por ejemplo estaban esperando el estudio de clima organizacional. Y lo primero que decían es, ¿cómo están recursos humanos? Hacíamos lo que eran las capacitaciones de seguridad de la información, ¿cómo salió recursos humanos? Entonces, no nos veían solamente como quienes somos los que ayudábamos en el proceso o acompañamos en el proceso, sino lo primero era, ¿cómo salieron ustedes? ¿Por qué cómo salieron ustedes? Porque ustedes son los que van a venir a apoyar, a dar seguimiento a que se cumplan las políticas y los lineamientos. Entonces, desde ahí es donde nosotros, con este involucramiento interno con las áreas, es que podemos decir y podemos ir creciendo, podemos ir fortaleciéndonos para decir estamos bien. Y no solamente estamos bien en un número, sino estamos bien en incidentes, estamos bien en otros aspectos, estamos bien y conocemos en lo que estamos apoyando a nuestros clientes internos. Cuando yo hablo de clientes internos,
Me refiero a todas las áreas, ¿verdad? A todas las gerencias, a los colaboradores, a lo que son las jefaturas, a los diferentes procesos. A eso me refiero, ¿verdad? Obviamente también está la cara externa, pero ahorita nos estamos enfocando en lo que es la parte interna. Correcto. Bien, Mari, volviendo al tema de las Ajá, competencias. Voy a entrar a lo que yo le llamé ciclo de vida. Me disculpo de nuevo perfecto. si no es así. Tranquilo. ¿Verdad? Pero mira, aquí es donde nosotros decimos que es donde asustan, ¿verdad? Hay mucho Ujú. más que lo que te voy a contar, ¿verdad? Pero los tiempos que hemos estado en hemos visto muertos haciendo transacciones, ¿verdad? En los sistemas transaccionales. Y entonces, por eso decimos que es donde asustan, ¿verdad? Pero aquí hay consideraciones muy altas. Es quizás la lucha de todos los días en los temas de seguridad de información, ¿verdad? Y a ver, la información, bueno, no la información, ¿verdad? Pero el manejo de la información tiene una doble moral, ¿verdad? Cuando vos le das ese instrumento a una persona, ese conocimiento y ese entendimiento a una persona, y esa responsabilidad, eso tiene dos lados, ¿no? O la usa para el bien o la puede usar para el mal. ¿Verdad? Entonces, siempre desde el punto de vista de seguridad hay preocupaciones con respecto a quién estás contratando, cómo llegó a la organización, ¿verdad? Si esa persona se le comprobó su perfil, ¿verdad? Si el perfil de ingreso que tiene o el perfil del puesto es el correcto, incluye todos los temas de roles y responsabilidades relacionados con seguridad, se valida el conocimiento, ¿verdad? ¿Qué se hace cuando la persona entra? Quizás no contratamos a la mejor persona o a la que queríamos porque no la podemos pagar, pero podemos pagar esta otra. ¿Cuáles son los esfuerzos que salen a partir de ahí? ¿Verdad? Inclusive yo ahí tengo una frase que es activación de usuario, ¿verdad? Y yo te lo he comentado en el pasado, o sea, eh, eh, el, el, debía haber algo donde te ganes el derecho a ser usuario, ¿verdad? Ujú, Porque si solo entras y te ponen ya te dan el password, el ujú, usuario, la cuenta y el password, ¿verdad? Y te ponen a hacer, vas a generar un montón de problemas dentro de la organización gratis, ¿verdad? Gratis. Entonces, nos preocupa mucho ese tema, la entrada, el movimiento, ¿verdad? Que a veces las personas se van de vacaciones y nadie lo supo, lo despidieron y nadie lo supo. En una organización pequeña quizás eso es muy controlable, pero en una organización grande no, ujú, ¿verdad? Y eso genera muchos dolores de cabeza, no solo a la seguridad operativa, sino también a la seguridad de la información, porque ¿qué se llevó? ¿Verdad? Si eso está a nivel del activo de información, si eso está controlado o no está controlado, ¿cómo suma? Yo sé que recursos humanos nos puede sumar mucho en esto, pero contame un poco más ujú. de experiencias en esa línea, ¿no? Ok, creo que desde talento humano sabemos que uno de los procesos más complejos y más exigentes es la contratación de personal. Todo lo que tiene que ver con el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Porque nos piden una plaza para ayer, nos piden 20 plazas para mañana, para pasado, digamos para hace 3 días, ¿verdad? Entonces es un proceso que al final se convierte es muy estratégico, es muy importante porque es el recurso que nosotros estamos trayendo a la organización. Más sin embargo, muchas veces por ese correr, por esa urgencia, por ese no entendimiento de nuestros clientes internos de que existe un proceso, es que se cometen errores en el camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros tener clarísimo? Desde un inicio, ¿cuál es ese perfil de contratación? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Qué es lo que se requiere esa persona? Hacer, digamos, en el proceso, como usted decía, efectivamente, tiene que haber un proceso de validación, tiene que ser un proceso de que la persona realmente cumpla el perfil. Nos vamos a encontrar perfiles con brechas, como decías, tiene el conocimiento, tal vez no tenga la experiencia, pero me urge que entre ya. Entonces, ¿qué nos estamos jugando con ese, digamos, incorporación? Es válido, pero ¿a dónde entramos nosotros? Tenemos que, en todos los procesos, en todo, cada paso a paso entramos, pero tenemos que asegurarnos de que si una persona entra con una brecha X del perfil del puesto hacia donde viene, que haya un seguimiento. Digamos que hayamos, voy a dar un ejemplo, por decirte algo. Yo necesito conocer el sistema SAP, por decir algo. Entonces, la persona no tiene el conocimiento, pero tiene otras competencias que me gustaron.
Entonces, bueno, ¿cómo va a ser esa incorporación a la persona? ¿Cómo vamos a incorporarlas a las áreas? Que es lo que conocemos como el entrenamiento, la inducción en el puesto. Pero si nos vamos cada uno, eso es importante, tener clarísimo el perfil del usuario, el perfil del ingreso. Cuando hablamos de activación del usuario es, ¿está ya la persona preparada para ingresar? Es cuando nosotros tenemos que realmente, como dicen, agarrarnos la faja, no sé si la palabra correcta, ¿verdad? La frase, pero nosotros tenemos que decirle a las áreas, vea, existe un proceso de incorporación. La gente tiene que llevar una inducción. Desde la inducción nosotros, desde talento humano, podemos ya empezar a hablar de lo que es seguridad de la información. Obviamente hay otros temas, pero hoy este es el que nos trae aquí. Entonces, es que la gente desde ahí conozca las políticas y los lineamientos que tengan que ver con seguridad de información. Que nuestros clientes sepan que la persona tiene que pasar por ese proceso, que tiene que haber una comprobación. Estamos hablando inclusive desde la inducción corporativa, de que la gente entienda y tenga el conocimiento de cuáles son los lineamientos que puede y que no puede hacer. Tener clarísimo cuáles son los accesos que la persona va a tener. A veces cometemos el error que ni siquiera eso sabemos, ¿verdad? Entonces uno quiere que la persona cuando ingrese, genial, existe todo un proceso, que tenga su espacio físico, que tenga su computadora, que conozca, que tenga todos los implementos, que se sienta bien. Pero hay un tema de seguridad de la información. Es el momento que la persona tenga acceso a todo el sistema desde el inicio o vayamos paso a paso en el tema de que hablamos de, ya estamos listos para el proceso. A veces yo les pregunto a algunos colegas, ¿ustedes llevan una estadística? Si alguno me puede contestar, si no, ¿verdad? Llevan una estadística de cuántas personas es la rotación de las personas de 0 a 3 meses o inclusive la rotación de 3 a 6 meses en las organizaciones, donde ya hay personas que se les ha dado acceso a los usuarios, se les ha dado contraseñas importantes, se le ha dado información que tal vez no era el momento, pero por lo urgente que tenemos de que la persona ya entre, ojalá hoy mismo, no ha terminado de firmar su contrato y ya la persona está trabajando, llevamos esas estadísticas, llevamos estadísticas de que cuántas personas han salido de la organización y no se reportan al área específica y los accesos siguen abiertos. Recordemos que hoy día hay una situación que hay mucha gente en teletrabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas? De hecho, ayer participé en una charla que nos decían que el 63% de las empresas, pequeñas y medianas empresas, sus colaboradores tienen acceso a toda la información por medio de sus dispositivos personales, ¿verdad? Entonces, ¿qué riesgo nos estamos jugando? Entonces, cuando hablamos de movimientos del personal, ok, están movimientos que salen de la organización o inclusive cuando decimos nos pasamos del área. Resulta que yo soy jefatura, por X motivo ya no voy a ser jefatura, por hacer decisión propia, decisión de la organización, tengo 20 accesos diferentes, ahora me voy a pasar a un puesto en que no necesito esos mismos accesos, tengo otros diferentes. Realmente nos aseguramos nosotros de que se hagan los cierres, por decirlo así, o las desactivaciones y las activaciones nuevas, o simple y sencillamente. Y te lo digo por título, experiencias personales. Yo tenía compañeros en entidades financieras en que se pasaban de un área a otro y se pasaban con todos sus usuarios. Y ahí empezaban a darse en problemas. ¿Por qué? Porque ellos decían, ah, es que tú trabajabas en tal área, usted me puede averiguar tal y tal cosa. Y le doy un caso de la vida real. Resultó un colaborador que tuvo problemas porque él pasó de puesto. La jefe le pidió que le investigara o ingresara a ver una información del ex marido por un tema de pensión alimenticia. Y como no se le habían desactivado sus usuarios, que ya no necesitaba, él tuvo acceso a la información. Ujú. Entonces, imagínense todo lo que pudo haber pasado, todo lo que sucedió. Correcto. Entonces, digamos, como parte de ese ciclo, esta primera parte, Arnoldo, vemos cómo nosotros podemos, si tenemos un peso muy importante en qué se dé y qué no se dé, en que se haga bien desde el inicio. Inclusive cuando hablamos los contratos, desde la inducción, desde el inicio, la gente tiene que conocer que existen lineamientos y qué tiene que hacer y qué no se tiene que haber y que hay consecuencias. Todo acto tiene una consecuencia. Entonces Correcto. creo que eso es parte de, no sé si te contesté las preguntas, No, no, claro, más bien consultas. te voy a poner una trampa. Ujú.
Ser una trampa. Una trampa. O sea, ¿qué pasa con los terceros? ¿Cómo manejamos estos temas con los terceros cuando se supone que alguien más hizo ese proceso de contratación? Y te podría contar, o sea, ¿cómo se Ujú. llama? Cuentos de ultratumba, ¿no? De lo que ha pasado con terceros en organizaciones donde inclusive han impactado proyectos de una forma tal, por ejemplo, sin dar nombres, ¿verdad? Pero te puedo dar un número que un proyecto que valía $4 millones terminó valiendo el doble por una mala gestión de recursos de un tercero. Cuando no se verificaron las cosas y se hubieran resuelto o se hubieran simplificado o eliminado, ¿verdad? El problema con una llamada telefónica, por ejemplo. ¿Qué rol tiene? Porque a veces la contratación de terceros se ve como algo de adquisición, ¿verdad? Algo de servicios generales, pero al final un tercero o un outsourcing es una persona que posiblemente tenga los mismos derechos, los mismos privilegios como usuario, y la única diferencia de la forma es quién le paga, ¿verdad? La forma o quién le paga. Ujú. Exacto. ¿Cómo vemos eso? Ujú. Toda persona que tenga acceso a la información nuestra tiene que conocer los lineamientos y las políticas, sea externo, sea interno, sea por servicios profesionales, deben de conocerlos. Y debe existir un contrato. Yo sé que a veces dicen los contratos quedan ahí, ¿verdad? Pero tiene que existir un contrato desde el inicio de confidencialidad, donde hayan también consecuencias y beneficios, por decirlo así, con la persona que es directamente digamos, el patrono, por decirlo así. ¿Qué casos se dan? Por ejemplo, hay áreas que contratan para proyectos, por ejemplo, el tema para que recluten personal, que están físicamente en sus organizaciones, tienen acceso a un montón de información, pero no les paga la organización, les paga un tercero, como dices. Por ejemplo, gente que hace desarrollo, gente que tenemos que tener cuidado, inclusive los practicantes, qué tanto acceso le estamos dando a la información a los practicantes, a los pasantes. A veces nosotros decimos, vamos a traer a un pasante solamente para que haya archivo, ajá, archive, pero la documentación, aunque es un papel, los ponemos, tienen acceso a la información de la organización. Entonces, sí debe haber una cultura de que toda persona que vaya a entrar a la organización con nuestras políticas y nuestras políticas y lineamientos de seguridad de la información. Es, por ejemplo, como cuando contratamos un proveedor y tenemos que darle nuestra política de ambiental, ¿verdad? O llega y hay que darle la política de seguridad y seguridad ocupacional, ¿verdad? De salud y seguridad ocupacional, perdón. Es lo mismo con seguridad de la información y con cualquier otra, por otra política, con cualquier otro lineamiento, con cualquier otra estipulación que tengamos dentro de las empresas. Mari, Entonces, te señor, interrumpo y ¿es posible desde recursos humanos verificar la idoneidad de los recursos del tercero? si es posible, siempre y cuando tengamos un contacto directo con las áreas que hacen esas contrataciones, y se lo digo porque yo lo viví, o sea, lo viví tanto, por ejemplo, en una empresa que decían recursos humanos no se mete con los terceros, no tienen nada que ver con ellos, yo soy el que me encargo directamente, Correctamente. y trabajé en una organización donde recursos humanos decía, ok, yo soy el encargado de políticas, son personas que están dentro de la organización, y nosotros tenemos que llevarle un seguimiento. ¿Seguimiento en qué? Porque tienes información. Recordemos que al final la responsabilidad, por ejemplo, si la persona entra al área de operaciones, el área de operaciones va a ser el responsable de lo que sucede con esas personas. Mas, sin embargo, recursos humanos puede asegurarse de que esas personas cumplan una serie de, como hago yo, como un checklist, Ujú. un checklist de que ellos lo cumplen. Desde ahí, nosotros podemos decir, un momento, levantar la mano, aquí estamos nosotros. Sabemos, porque yo he tenido colegas que nos dicen, Mari, pero con el montón de trabajo que tenemos, ¿cómo me voy a ir a meter a las áreas? ¿Verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo entonces nosotros queremos que seamos estratégicos, que nos vean con otros ojos, nos vean diferentes si no conocemos las áreas? Claro. ¿Verdad? Si Y no ahí nos conocemos devolvemos, qué María. pasa. Ujú. Creo que vos dijiste algo muy importante, ese conocimiento del área de recursos humanos, ¿verdad? Si entienden bien la estrategia y la implicación de asegurar información, se pueden comprar el pleito, se pueden Sí, comprar el pleito con otras áreas. totalmente, Ok, muy bien. total. Pasamos a la siguiente y te comento. O sea, la siguiente
es corta, es el tema de concienciación que te decía antes, ¿verdad? Y aquí te tengo una pregunta, o sea, existe a ver, desde el punto de vista de seguridad, no hablamos Ajá. de capacitación, hablamos de generar conciencia. Ujú. Ujú. Entonces, pero siempre se encuentra uno con, sí, es que tenemos este plan de capacitación, ¿ok? Entonces la pregunta aquí, no siendo experto en el área, pero siento que siempre me quedan debiendo, ¿verdad? ¿Es igual hablar de capacitación y hablar de concienciación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo mejoro mi léxico para pedir lo que necesito pedir? ¿Eh? Ok. Digamos, cuando hablamos de plan de concienciación, e inclusive son como, nosotros a veces recursos humanos lo llamamos como cápsulas, voy a poner esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos que aquí la palabra clave es plan. ¿Qué plan es? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo necesito, verdad? Sí, Entonces, nosotros podemos hacer una campaña de conciencia, podemos hacer una de refrescamiento, inclusive, y es mandar cápsulas, recordarles cuál es la importancia de cambiar las claves, cuál es la importancia de no compartir información sensible, cuál es la importancia de no compartir contraseñas, cuál es la importancia de, inclusive si tenemos áreas donde los colaboradores puedan llevar denuncias, cuál es el área. Entonces puede ser una campaña continua. Podemos utilizar diferentes medios si tienen pizarras electrónicas o tienen pizarras físicas. Recordemos que todavía se utilizan, ¿verdad? Ambas. Se pueden hacer por correos electrónicos, se puede hacer material, inclusive yo viví experiencia que hasta en los baños usted encontraba información en las áreas de comedor, en el parqueo. Entonces, hacer una campaña continua, inclusive con interrogantes, con recomendaciones, tampoco, recordemos, bueno, entonces a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero cuando yo veo un texto muy largo, yo digo, ay, voy al principio y al final. Entonces, por eso es una campaña constante con recordatorios y podemos ser creativos, utilicemos la creatividad. O sea, podemos ser creativos cómo hacer con imágenes, con frases, con preguntas, ir haciendo esa conciencia. Cuando nos vamos al plan de capacitación, recordemos que el plan de capacitación no se hace solo por hacerlo, solo por decir, desde ahí entramos nosotros de recursos humanos donde nosotros digamos, vamos a hacer un plan de capacitación que sale de X brechas, que sale por X necesidad, por cambios en la estructura, por evaluación del desempeño, por clima organizacional, por evaluación de etcétera, ¿verdad? Aquí que nos vamos a asegurar la información que es asegurarnos que exista un plan de capacitación que tenga un objetivo claro, que tenga cómo medir el conocimiento. De hecho, ahí lo pones, donde dice comprobación de conocimientos y ese no es, ese lo puede hacer una vez al año, olvidarles que sea 2 veces al año, ¿verdad? Donde usted viene y repasa la política de seguridad de la información. Usted viene, capacita al personal, vuelven a repasarlo, si hubo un cambio, se hizo un cambio, haces una comprobación, haces una prueba, puedes hacer simulaciones como dice ahí, pueden utilizarlo, inclusive hay organizaciones que utilizan videos, entonces tienen la parte de e-learning, lo tienen interno, entonces lo que hacen es que pasan, graban un video y en su plataforma, en su universidad corporativa, en como que utilicen este video, todos los colaboradores tienen que verlo durante X periodo y hay un examen. Inclusive ese video se puede hacer interactivo, inclusive las capacitaciones. Podemos utilizar actividades lúdicas, podemos utilizar gamificación, podemos utilizar otros medios para que la gente le quede, ¿verdad? Le quede, ¿qué más? Y podemos hacer la diferencia. Esa es, da la redundancia, la diferencia entre uno y otro. La concienciación es un proceso continuo que no tiene que ser tan estructurado, pero sí que sea que quede en conciencia, sí. que es como esos recordatorios y el plan de capacitación. Yo siempre digo, no hagamos un plan por hacerlo, por decir tengo que correr y cumplir un indicador para no verme feo en la foto. Hagámoslo porque estamos ayudando desde gestión del talento humano a la organización a evitar inconvenientes futuros. Claro. Me encanta esa respuesta, Mari, porque, mira, el tema con seguridad es que seguridad de la información no puede ser una actividad que yo hago una vez a la semana, una vez al mes.
agarro los riesgos y los evalúo. No ujú, es eso, ¿verdad? Asegurar información lo que necesita es que el conocimiento y el entendimiento se convierta en una función, en algo que es diario, todos los días lo aplicas, todos los días lo ves, ¿verdad? Y que te vuelvas, vamos a ver, diría mi abuela, quisquilloso, que te vuelvas sensible de los ujú, temas de información y eso se hace solo a través de un proceso de concienciación, ¿verdad? Ujú. Muy bien, gracias, Mari. Ven, y voy a insistir en el último punto, aunque ya hemos conversado algo al respecto, ujú, ¿verdad? Con lo que es, yo le llamo seguimiento del recurso humano. Ujú. A ver, ujú, y quizás es la palabra menos puesta, porque no, mi intención no es, digamos, que se hable de un tema ujú, vigilante, pero que sí se hable de un tema de conocimiento y conciencia de los recursos que participan en el tema de seguridad de información. Volviendo al tema de la doble moral, ¿verdad? Y al, digamos, al instrumento poderoso que le damos a un usuario cuando le estamos entregando los datos o la información de la organización, ¿verdad? Entonces, aquí la preocupación siempre va a ser en que nunca estamos en situaciones perfectas, que las personas tienen su propio ciclo personal de vida, ¿verdad? Y que ante situaciones personales, los valores podrían modificarse. No digo que eso suceda en todo el mundo, pero sí en mucha gente. Y te voy a poner un ejemplo que me pareció a mí algo muy interesante, que fue una experiencia que contaron en un proceso que estábamos haciendo en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Una persona muy seria, un hondureño, que vivió el Mitch, ¿verdad? Que fue un desastre en la capital y, bueno, en las principales ciudades de Honduras, ¿verdad? Y decía, mira, ante la necesidad, porque tenía una hija pequeña, porque necesitaba darle leche, ¿verdad? Y no te vendían agua, o no había agua, o el agua se repartía solo para a ciertas zonas, ¿verdad? Ante esa necesidad yo robé, así de sencillo, ¿verdad? Ujú. Y lo que te está hablando es una persona que es un director de traje, ¿verdad? Con unos valores quizás muy altos, ¿verdad? Y él confiesa, y yo robé porque había una necesidad de mi hija y no me quedó de otra que llevarme ¿cómo se llama? Agua prácticamente robada porque no me la iban a vender, ¿verdad? Ante en ese ejemplo, ¿verdad? Yo quisiera visualizar qué capacidades tenemos dentro de esa gestión del talento humano para poder validar si hay cambios en los valores, en las condiciones de las personas que podrían afectar una práctica que está implementada y que podría, ¿verdad? Porque puesta, ¿cómo se llama? Puesta la regla, puesta, hecha la trampa, ¿verdad? Algo así es. Y eso hay que verificarlo, hay que estar encima de esas cosas. A eso es lo que yo llamo seguimiento, esa capacidad de poder anticipar un comportamiento o en su defecto, anticipar para ayudar para que el comportamiento no se dé, ahora para que el cambio de valor no se dé. Contame. Ujú. María, estás en mute. Ujú. Disculpe, es que me agarró un ataquito de tos, entonces, para eso lo apagué. Creo que eso sucede como cuando también hablamos lo de la ley de psicotrópicos, ¿verdad? Que dice cuáles son las señales que tienen los colaboradores, ¿verdad? ¿Qué cambios en actitudes, qué cambios, digamos, qué señales ellos muestran, ¿verdad? Ahí es mucho la comunicación, es mucho la observación, es mucho el estar reforzando, como ahí dice, canales de comunicación e inclusive crear un canal donde los colaboradores puedan con toda la transparencia y perdón, transparencia, con toda la confianza, ¿verdad? De poder denunciarlo, porque se han dado casos que, por ejemplo, Arnoldo viene y me empieza a pedir cosas, pero Arnoldo es mi jefe, y yo cómo le voy a decir a mi jefe que no, ¿verdad? Pero yo no puedo llegar y decirle, digamos, a Víctor que no, que Arnoldo me está pidiendo información porque son amigos, se llevan bien y tienen buena relación y lo que va a hacer es acusarme. Son, digamos, ejemplos hipotéticos. Entonces, al final, es dar un canal de seguridad, un canal como otras denuncias que se hagan, como el de acoso laboral, como otro tipo de comités o de canales que están o se implementen en en las organizaciones, deberían de tenerlo todas las organizaciones,
y es dar como esa seguridad de talento humano, un buen manejo, y no solo tener el canal, es tener un buen manejo de la información desde gestión del talento humano, porque lamentablemente muchas veces la información se fuga de nosotros mismos. Y cuando digo Mm, nosotros mismos me refiero a las áreas de recursos humanos, ¿verdad? Entonces ahí es estar mucho en comunicación con el área de seguridad de la información, monitoreos, como dice ahí, monitorear al personal, ver cambios, ver, digamos, actividades sospechosas. Recordemos que hoy día podría ser que yo no le dé acceso con llave malla, voy a decir llave malla, a un dispositivo a las computadoras de los colaboradores, pero están los celulares, están los print de pantalla, están, digamos, y lo decía hace un rato, ¿verdad? Que tanto nosotros hoy día, por todo el concepto de teletrabajo y por otros, ¿verdad? Factores, tenemos acceso desde mi equipo personal a la información de la empresa. ¿Cuáles ujú, son esas formas con el área de seguridad, ¿verdad? De la información, con TI, para poder darnos cuenta de la huella? ¿Se acuerda que hablamos de la huella? Que yo te decía, a veces no nos damos cuenta como colaboradores que todo lo que nosotros hacemos se puede claro. dar cuenta. O sea, todo Ujú, está ahí. Yo puedo borrarlo, yo puedo hacer si ya lo borré, ya lo eliminé, pero siempre va a haber una huella, ¿verdad? bien. Entonces, es como parte de eso. Dos temas ahí, Mari, para terminar esta parte. Lo primero es que desde el punto de vista de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, tiene que mandarse mensajes muy claros. Lo primero es la existencia del proceso disciplinario y el respeto al proceso disciplinario, ¿verdad? Y la segunda es cero excepción a las reglas, o de lo que está definido para todos, ¿verdad? Porque si no, nos sucede como la teoría de las ventanas rotas, ¿verdad? En el momento que alguien rompe la regla, entonces todos los demás la rompen. Y si es de muy alto nivel, entonces todavía se visualiza más, ¿verdad? Entonces, ahí también se necesita mucho de la participación de gestión de talento, ¿verdad? En, en, en hacer cumplir lo que está escrito y lo que ha sido comunicado, ¿verdad? Y planteado expresamente al personal. Y acabas de decir algo importante, comunicado, Ujú, porque muchas veces nosotros tenemos las políticas, tenemos los lineamientos, tenemos el proceso disciplinario y los colaboradores no lo conocen. ujú, O inclusive los mismos líderes de la organización son los primeros que lo incumplen. Digamos, como que yo le diga, Arnoldo, présteme su contraseña. Y está estipulado en el proceso disciplinario o en el lineamiento de la política, las contraseñas no se comparten. ujú, O que yo tenga que accesar a un área y le digo yo, préstame tu carnet para ingresar, préstame tu contraseña, préstame tal, ¿verdad? Por eso ujú, hay organizaciones que han cambiado hoy día la parte de su acceso que lo hacen con el rostro o lo hacen con la huella, ¿verdad? Para evitar ese que compartamos, no sé. Entonces, desde ahí, desde las áreas de nuestros líderes, desde nuestros líderes, creo que desde ahí tenemos que trabajar muy fuerte con ellos, los líderes de cada área, empezar a trabajarlo de la mano. Cero excepciones, creo que cuando nosotros comenzamos con las excepciones en las reglas, ahí ya comienzan los errores, ¿verdad? Y que es muy importante, si seguridad de información es quien hace las políticas, pues son las primeras áreas que deben de cumplirlo. Recursos humanos son los primeros que deben de cumplirlo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener, voy a utilizar una frase que es la parte moral, como para llegar a otras áreas de la organización y decir, tenés que hacer esto, o por ujú. qué lo estás haciendo, o porque te voy a amonestar. Y resulta que yo te voy a amonestar, voy a hacer el proceso disciplinario y yo estoy amonestando o haciendo un documento sobre algo que yo también estoy incumpliendo. Correcto. Entonces, a veces se dice, somos de los mismos, exactamente, pero recordemos que hay áreas, si yo estoy en recursos humanos, si yo estoy en un área, yo tengo que tener los accesos míos de esa área, no tengo que Ujú. comprometer a otros compañeros, y así Mira, sucesivamente. ahí es muy interesante lo que dices, como somos de los mismos. En Latinoamérica, y Ujú. la cultura es la confusión entre el compañero de trabajo y el amigo, ¿verdad? Somos compañeros de trabajo, inmediatamente somos amigos y eso genera muchos problemas en el ocultismo de las cosas, ¿verdad? No es así en otras culturas, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ir cerrando quizás, Mari, pero antes le voy tenemos una pregunta de Nancy González.
Nancy, se consulta cómo nos damos cuenta de que se están haciendo bien las cosas, es decir, si las políticas y los procedimientos son los correctos. Ok, Nancy, ve. Hay varias formas, ¿verdad? Pero te comento dos que son irrefutables. Ujú. Algo así como los resultados de las elecciones en Venezuela. Son irrefutables, ¿verdad? Cuando digo irrefutables es la gestión de riesgos, ¿verdad? Si tus riesgos, si la gestión de riesgos no muestra el avance correcto, si la gestión de riesgos no está mejorando el ambiente de control, ahí tenemos ¿cómo se llama? Un indicio de que las cosas, que algo no está bien, ¿verdad? O que hace falta más. Ujú. Y lo otro es que normalmente, y por eso insistimos en la implementación por medio de un sistema de gestión de seguridad de la información, es que estos sistemas de gestión tienen auditorías internas, no la que ejecuta la auditoría interna, sino la auditoría interna del sistema de gestión, ¿verdad? Que va a reflejar eh, también carencias o debilidades y entonces salen las no conformidades o esas oportunidades de mejora, ¿verdad? Relacionadas con el sistema de gestión. Hay un principio implícito en estos sistemas de gestión que es la integridad operativa, que la integridad operativa lo que dice es que lo que está escrito tiene que estarse haciendo y si no hay evidencia, entonces tenemos problemas, ¿verdad? Entonces, por riesgos vemos los resultados, ¿verdad? Y por las auditorías internas vemos en la forma, ¿verdad? Entonces, por riesgos vemos fondo y por auditorías internas vemos la forma. Entonces, con esas dos herramientas, Nancy, te puedes dar rápidamente cuenta, bueno, rápidamente cuenta, o no, oportunamente te podrías dar cuenta de que algo no está resultando bien en la gestión de recursos humanos en específico, ¿verdad? Porque hay muchas otras cosas que pueden sumar para que no salgan bien. Ujú. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí, entramos adelante, Nancy, ahorita ahora termino la pregunta y yo te la contesto ahora. Entonces entramos al concepto de protección de datos. Aquí nada más, Mari, lo que quiero es como enfatizar cosas, ¿verdad? Primero, que el mensaje que se le tiene que dar a la gente es que nunca vamos a estar y nunca estaremos al 100% seguros, ¿verdad? Siempre hay nuevas amenazas, siempre hay cambios, ¿verdad? Cualquier cambio en la organización, bueno, no cualquier, sino cambios que impacten, ya sea por nuevos productos, por nuevos servicios, por nuevas formas de hacer, ¿verdad? Por un nuevo mecanismo o una nueva forma de administración, ¿verdad? Que son más o menos adversas al riesgo. Eso va a significar de alguna forma cambios en los temas relacionados con seguridad de información y en los temas que evidentemente tienen que controlarse de la parte o con la ayuda de la gestión del talento, ¿verdad? Sí, es importante trabajar mucho con la gente en el tema de riesgos y las implicaciones que tienen los riesgos, ¿verdad? De que la gente haga conciencia sobre el activo, o sea, la gestión del activo que está manejando, ¿verdad? Porque al final la información es un activo y quizás el mensaje que uno le dice a la organización es, ¿qué pasa si pierdes ese activo? ¿Qué pasa si pierdes la información? ¿Cómo queda tu organización? ¿Verdad? Hablando de una organización financiera hoy, ¿qué pasa si pierdes la capacidad de procesar tus datos? ¿Qué pasa si pierdes y no puedes recuperar la información, por ejemplo, de tus deudores? Van a venir pacíficamente a decirte así, mira, yo tenía una operación con usted y te pagaba tanto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto compromete esa información a la estabilidad y a la continuidad de la organización, ¿verdad? Y finalmente, creo yo que también uno de los aspectos importantes de hacerle entender a la gente es que seguridad de la información no es un tema de cumplimiento, ¿verdad? Es un tema de compromiso. Ujú. ¿Compromiso con quién? Compromiso con el futuro de la organización, ¿verdad? Compromiso con los puestos, con las personas, ¿verdad? Este, con el mañana, de la organización. Ujú. Ahora, ¿cómo ves vos todos estos temas haciendo una generalización, ¿verdad? Desde la perspectiva de gestión del talento humano, la parte de seguridad de la información? Totalmente, como decíamos ahora, es un tema de conciencia, es un tema de responsabilidad, es un tema de cumplimiento, es un tema de trabajar todos los días. Lamentablemente, como decías, es un tema de que no se acaba, es un tema de todos los días.
¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar de la mano para mitigar los riesgos, para trabajar en conjunto, para incorporarnos, para ver, digamos, hacer el cumplimiento de... Y a veces pasa como, por ejemplo, que a veces uno dice, mira, yo le doy capacitación de servicio al cliente a un colaborador, pero no quiere. O sea, por más que yo lo capacito, no quiere dar un buen servicio, ¿verdad? Entonces, eso se ve en cualquier otro aspecto. Entonces, es cumpliendo, trabajar de la mano, digamos, desde gestión de la mano, gestión del talento humano, tenemos que trabajar de la mano con seguridad de la información. Como les decía, hoy hablo de seguridad de la información, pero eso debería pasar con todos los departamentos, con cada área, con cada proceso impactante, con cada uno de aquellos procesos que pueden venir a comprometer la continuidad del negocio, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajarlo, como decías ahí, cómo mitigar los riesgos, cuáles son las implicaciones, el cumplimiento de los lineamientos de las políticas, dar seguimiento a la gente. A veces damos inclusive cómo estamos capacitando al personal, en qué tiempo lo estamos capacitando, qué seguimiento se les está dando, cómo trabajar de la mano, cómo validarlo y qué vamos a implementar para dar ese seguimiento y ese cumplimiento a las políticas y los lineamientos. Y cómo es la mejora continua. Creo que la mejora continua debemos incorporarlo en todo, cómo ir día con día trabajando en la mano y qué podemos ir implementando nuevo, qué cambios tenemos que ir haciendo. Recordemos todo este tema cambia todos los días nos encontramos casos nuevos, ¿verdad? Que lo dijo usted que está en esa área, sí, ¿verdad? Todos los días hay casos diferentes, cosas que uno se sorprende, a veces saltan, como se dice, donde menos nos imaginamos. Entonces es eso, saber que es un proceso continuo, es un proceso que hay que estar pendiente y es un proceso de que hay que mucha comunicación y mucho de concientizar a las personas el por qué es que lo estamos haciendo. O sea, Sí, porque no es solo no es porque yo quiero, no es porque quiero molestar, no es porque quiero quitarte tu tiempo, es porque es una necesidad y si no se hace está en juego la continuidad del negocio. ¿Y qué pasa si se detiene el negocio? claro. Sí, ahí, yo siempre Pero defiendo en esto dos cosas, y uno es, bueno, dos cosas, pues sí, dos cosas. Uno es que todos los eventos, independientemente si son relacionados con personas o no, se registren, ¿verdad? Quedan en algún lado registrados, en una mesa de servicio, en una hoja Excel. Lo que importa es que yo pueda generar, eh, digamos, poder documentar la causalidad y luego tomar esa información, y entender los factores comunes de las causalidades, ¿verdad? Y entonces así puedo puedo establecer un proceso de mejora, ¿verdad? Y lo otro, básicamente, tiene que ver con el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Sobre esos conocimientos. Ujú. Entonces, en este proceso de aprendizaje también y en este proceso de registro nos podríamos dar cuenta dónde no hemos sido efectivos en la comunicación, en la capacitación, en la generación de conciencia y podemos focalizar mucho más ese proceso de aprendizaje o ese proceso de concienciación, ya teniendo claro casi que de forma exclusiva el destinatario, ¿verdad? Ujú. Y eso nos va a generar un proceso de mejora importante. De hecho, Ronald, gracias Ronald, hace un comentario dice que un tema importante es que generalmente recursos humanos tiene poca o nada de capacitación en los temas de seguridad de la información. Entonces, por desconocimiento podrían estar fallando en estos temas. Sí, evidentemente lo hemos puesto como un punto clave, Ronald, este tema, que el conocimiento y el entendimiento de seguridad hace que se unan las fuerzas, ¿verdad? De otra forma, posiblemente la seguridad solo va a estorbar. Y Nancy hizo la otra pregunta, dice que estos sistemas, los sistemas de gestión, ahora pueden adaptarse a empresas pequeñas como pymes medianas. Esa es la primera, sí, ¿verdad? Sí, sí se pueden adaptar, ¿verdad? La implementación de un sistema de gestión, vos la puedes llevar de forma casera, ¿verdad? O sea, evidentemente alguien tiene que formarse y alguien tiene que tener un conocimiento mayor, ¿verdad? Igual nosotros hemos trabajado con organizaciones pequeñas, pymes medianas y grandes, compañías grandes, y adaptamos, se adapta al recurso, ¿verdad? O sea, hemos trabajado con compañías donde nosotros damos los lineamientos y ya. Ujú. ¿Verdad? Y después revisamos y corregimos con alguna frecuencia, con una participación pequeña y la organización va mejorando, ¿verdad? En esos temas y va haciendo la implementación a su medida.
¿verdad? Y eso ya es importante. En estos casos lo importante también es poder empezar, ¿verdad? Tener la visión para empezar. Muy bien, Arnoldo, sí. inclusive la pregunta que hacía Ronald, hay organizaciones que tienen la buena práctica, que es que cuando va a salir un lineamiento o una política, o algo que tenga que ver, siempre capacitan al personal de gestión del talento humano. Ujú, O ujú. gestión del talento humano pide, solicita que ellos sean los primeros en ser capacitados, en ser formados, digamos, capacitados en el tema, porque son los que luego van a tener que replicarlo o van a tener que darle seguimiento a las réplicas, mejor dicho, porque recordemos que eso es importante, que el tema de seguridad de la información, los encargados y los conocedores del tema sea quienes capaciten. Perdón que es que me agarró. Ya. Entonces ahí, Ronald, una buena práctica es esa, es de que cada vez que trabajando con seguridad de la información con los encargados ustedes, que ellos mismos capaciten, le den los tips, le den las recomendaciones y sean los primeros los de gestión del talento humano. Muy bien. No sé, Arnoldo. Nos hemos pasado de la hora, así que Sí. ujú. No Les sé si agradecemos a antes, todos. Sí, sí. perdón. Perdón que Perdón. te interrumpa. No sé si alguna otra persona tiene alguna consulta, alguna pregunta. Yo en este momento les voy a dejar un formulario para que nos dejen sus datos personales y ahí nos dejen preguntas que ustedes quieran que se les conteste o se les dé una respuesta más de particular, si tienen algún caso, ¿verdad? Ujú. Digamos, tienen alguna situación, algún caso, alguna duda que les quedó, algo que quisiera que se amplíen, y nosotros se las estaremos contestando por medio del correo electrónico que nos dejen ahí. Este, perdón, no sé si antes, porque lo que quiero es como un resumen, nada más mencionarles 6 estrategias, rápidamente, no vamos a quitarle más de 2 minutos, ya para hacer un cierre, estrategias de cómo recursos humanos, ya lo hemos hablado, lo que les voy a decir no es que no lo hemos conversado, sino es como darles como un resumen de todo lo que hemos venido conversando. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta, y si no, lo voy a leer rápidamente, así es como rapidito como hacer una síntesis, y ya estaríamos dando por finalizado el webinar. Voy a dar un segundo para ver si alguien tiene alguna pregunta en el chat o quiere levantar la mano y hacer sus preguntas directamente. Igualmente lo estamos dejando el otro medio que es el formulario para que lo completen y ahí nos pueden dejar dudas o consultas que tengan específicas, que nosotros con mucho gusto nos estaríamos comunicando con ustedes por medio del correo electrónico o el número que nos vayan a dejar. No creo que, no. Vamos cerrando. Ujú. Entonces, cuando nosotros decimos cómo gestión del talento humano, qué estrategias puede gestión del talento humano utilizar para hacerse un aliado del área de seguridad de la información, recordemos que hablamos de algunas. Entre ellos están cómo apoyar en el desarrollo de una cultura de seguridad. Ahí podemos incorporar todo lo que es la capacitación continua y los programas de buenas prácticas o los programas de seguimiento. ¿Recuerdan cuando hablamos cápsulas, mensajes, preguntas, interrogatorios? Otro, empecemos a integrar en nuestros procesos lo que es la seguridad de la información desde el proceso de reclutamiento, desde el proceso de inducción, de que la gente desde el inicio conozca las políticas y los lineamientos, conozcan las consecuencias. Yo siempre he dicho, ante un acto hay una consecuencia, ¿verdad? Gestionar los riesgos es colocar un monitoreo al comportamiento de los colaboradores. Por eso hay que trabajar mucho de la mano con el área de seguridad de la información. Tener muchísimo cuidado, no se nos olvide la parte de los accesos. Recuerden que siempre van a decir gestión del talento humano, pues recursos humanos, ¿verdad? Entonces, asegurarnos de que con el cambio o salidas de personal, ver los accesos, ver cuáles tienen y cuáles no deben de tener, cuál es el perfil de usuario y tratar, y no tratar, hacer que se cumpla. Y también hay consecuencias para quienes no lo cumplan, ¿verdad? Tener políticas claras y consecuencias, ya lo hemos hablado. Las políticas, dar respuestas a los incidentes, colaboración interdepartamental, que eso es crear equipos multidisciplinarios con las áreas correspondientes, trabajar de la mano, dar seguimiento a los planes de capacitación, dar seguimiento a las actualizaciones de la política, crear un área de incidentes, inclusive se pueden hacer hasta reuniones o comités donde la gestión del talento humano participe
y ahí esté de la mano con la información de cuáles son los principales incidentes que se dan. Y lo que hablaba hace un rato, la evaluación y la mejora continua. E inclusive debemos trabajar auditorías, seguimiento de la mano. Podemos hacer auditorías programadas o no programadas. Recuerden que existen las dos para monitorear cómo están las áreas, llevar indicadores de gestión de cómo van las gestiones o los incidentes en las diferentes áreas, incorporar en la evaluación del desempeño lo que es un rubro donde hable sobre el cumplimiento o no de lo que es todo lo referente a la gestión del talento humano, no, perdón, de seguridad de la información. Y yo les digo, si es posible, creo que Arnoldo en un momento me preguntaba que si es posible que recursos humanos se conviertan en un aliado en el área de seguridad de información, sí, sí se puede. Que lleva trabajo, que hay que sacar, hay que invertir tiempo, de que tenemos que sacar, salirnos un poquito del día a día para ir a entender el área, para poder entender. No nos vamos a hacer expertos, porque cada quien en su área, ¿verdad? Pero creo que nosotros, desde nuestro rol de gestión del talento humano, podemos hacer un cambio y podemos decir, aquí estamos, podemos ayudarlos, podemos ser importantes en la toma de decisiones también en estos procesos y aquí estamos para trabajar en conjunto. A veces cometemos el error y decimos para ayudar, no, trabajamos en conjunto o vamos a trabajar en conjunto, vamos a tomar decisiones en conjunto, vamos a monitorear en conjunto y creo que sí es posible. Más que agradecerte, Arnoldo, por este Wow. espacio, creo que a mí en título personal muy enriquecedor, estos temas de que a veces no los vemos a veces nos ponemos a cuestionarnos si tienen algo que ver o no. Y creo que nos damos cuenta que tienen mucho que ver, tienen mucho que aportar a ambas áreas, ¿verdad? Y podemos trabajar en conjunto. Y también bueno, nos está preguntando sobre el video, y el material. El video se publica en la página web, ahí se les puede mandar el Ujú. link. Y bueno, más Eh, bien sí. agradecerte, Mari, la participación, agradecer a los participantes, invitarlos a pensar en seguridad y a accionar en seguridad, porque cualquier cosa que sumemos ayuda, Ujú. ¿verdad? Así que gracias a todos, buenos días, y que estén Y, muy bien. y para recordarles que vamos a tener otros webinars que tienen relación de gestión del talento humano como en la parte, digamos, de análisis de datos, ¿verdad? Y en la otra en la protección de datos. Entonces ahí para que estén pendientes, para no robarles más tiempo, ¿verdad? Para que estén pendientes y ojalá puedan acompañarnos e invitar a otros colegas a que nos acompañen.